¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu nombre se perdiera entre los demás, como si tu esfuerzo no importara, como si nadie recordara quién eres realmente. Hay un hombre en la Biblia que vivió exactamente eso. Un hombre que caminó con Jesús, que lo escuchó enseñar, que vio los milagros con sus propios ojos, pero cuyo nombre casi nadie recuerda. Y no es porque no fuera importante, es porque su historia fue eclipsada por la traición de otro. Su nombre es Judas Tadeo, y esta noche quiero que conozcas quién fue realmente, porque en su vida hay una lección tan profunda, tan actual, que podría cambiar la forma en que ves tu propia fe. Imagina por un momento que estás en un cuarto oscuro, es tarde, todos duermen, tú estás despierto, con la mente dando vueltas. Y en medio de ese silencio te preguntas, ¿realmente importa lo que yo hago? ¿Importa mi fe si nadie la ve? ¿Importa mi nombre si nadie lo menciona? Esa pregunta no es nueva. Judas Tadeo la vivió. Y la forma en que él respondió con su vida es lo que hoy necesitas escuchar. Porque Judas Tadeo no es solo un nombre perdido en una lista de apóstoles. Es el símbolo de algo que muchos de nosotros enfrentamos. La lucha por mantener la fe cuando parece que nadie nota tu esfuerzo, cuando tu nombre se confunde con el de alguien más, cuando la historia te olvida, pero Dios no. Y déjame decirte algo desde ahora. Dios nunca olvida. Nunca. Tu nombre está grabado en la palma de su mano, aunque el mundo lo ignore. Y eso no es un consuelo barato. Es la verdad más poderosa que puedes abrazar esta noche. Entonces, ¿quién fue realmente Judas Tadeo? Empecemos por lo básico, porque ahí es donde la confusión comienza. En el Nuevo Testamento aparecen varios hombres llamados Judas. Está Judas Iscariote, el traidor, el que todos conocen. Está Judas, el hermano de Jesús, mencionado en Mateo capítulo 13. Y está Judas Tadeo, también llamado Lebeo, uno de los 12 apóstoles originales. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 16, se le menciona como Judas, hijo de Jacobo. En Mateo capítulo 10, versículo 3, aparece como Tadeo. Y en Juan capítulo 14, versículo 22, se le llama Judas, no el Iscariote. ¿Ves la ironía? Hasta en la Biblia tuvieron que aclarar que no era el traidor. Piénsalo. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, Judas, había que añadir, pero no ese Judas. Imagina vivir con esa carga. Imagina que tu nombre, el nombre que te dieron al nacer, quedara manchado por la acción de otro. Imagina que cada vez que te presentas, la gente tenga que hacer una pausa, fruncir el ceño y preguntar, «No eres el malo, ¿verdad?». Esa fue la realidad de Judas Tadeo después de la traición. Y sin embargo, él no cambió de nombre, no huyó, no se escondió. Siguió adelante llevando ese nombre con dignidad, porque sabía algo que tú también necesitas saber. Tu identidad no la define lo que otros hacen. Tu identidad la define a quien sigues. Judas Tadeo era un hombre común. No era pescador como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. No era recaudador de impuestos como Mateo. No hay registros detallados de su oficio antes de seguir a Jesús. Lo que sabemos es que fue elegido. Jesús lo llamó. Y eso es suficiente. Porque en el reino de Dios no importa tanto de dónde vienes, sino hacia dónde vas. No importa tanto tu currículum, sino tu disposición. Judas Tadeo dijo que sí, dejó todo, y caminó 3 años junto al Maestro. Ahora bien, hay un momento específico en la Biblia donde Judas Tadeo habla. Solo uno. Es en Juan capítulo 14, versículos 21 al 23. Jesús está en la última cena. Ya Judas Iscariote se ha ido a traicionarlo. El ambiente es pesado. Jesús habla sobre su partida, sobre el amor, sobre el Espíritu Santo, y entonces dice algo profundo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y ahí, en ese momento íntimo y tenso,
Judas Tadeo levanta la voz y pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Escucha esa pregunta otra vez. No es una pregunta tonta, no es una duda destructiva, es la pregunta honesta de alguien que está tratando de entender. Judas Tadeo está diciendo: Jesús, tú eres el Mesías, tú tienes el poder, ¿por qué no te revelas a todos? ¿Por qué no haces que el mundo entero te vea y te reconozca? Es una pregunta que probablemente tú también te has hecho. ¿Por qué Dios no se manifiesta de forma tan clara que nadie pueda dudar? ¿Por qué no hace un milagro tan grande que todos crean? ¿Por qué parece esconderse? Y la respuesta de Jesús es demoledora. Él no regaña a Judas, no lo avergüenza, le responde con amor y con verdad. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús está diciendo: Judas, yo no me manifiesto al mundo como un espectáculo. Me manifiesto al corazón que me ama, me manifiesto al que obedece mi palabra, me manifiesto en lo íntimo, en lo secreto, en la relación personal. Esa es la clave. Dios no está buscando una audiencia, está buscando una familia, no está buscando espectadores, está buscando hijos que lo conozcan de verdad. Y Judas Tadeo entendió eso. Después de la resurrección, después de Pentecostés, él salió a predicar. La tradición cristiana nos dice que llevó el evangelio a Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y finalmente a Persia, lo que hoy sería Irán. Caminó miles de kilómetros, predicó en lugares hostiles y, según los relatos históricos, fue martirizado. Algunos dicen que fue golpeado hasta la muerte con un garrote o una maza. Otros dicen que fue decapitado junto con el apóstol Simón el Celote. No murió en su cama, rodeado de comodidad. Murió por proclamar el nombre de Jesús en tierras donde ese nombre era peligroso. Y sin embargo, durante siglos, casi nadie habló de él. Su historia quedó en las sombras. ¿Por qué? Porque no escribió un evangelio como Mateo o Juan, porque no tuvo la prominencia de Pedro o Pablo, porque su nombre se confundía con el del traidor. Pero déjame decirte algo: en el cielo no hay olvido, en el cielo no hay confusión. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, dice que los 12 nombres de los apóstoles del Cordero están escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Judas Tadeo está ahí. Su nombre está grabado en la ciudad eterna. No porque fue famoso, porque fue fiel. Ahora bien, hay algo más que necesitas saber sobre Judas Tadeo. Existe una carta en el Nuevo Testamento, la epístola de Judas, y aunque hay debate sobre quién la escribió, muchos creen que fue escrita por Judas Tadeo. Es una carta breve, solo un capítulo, 25 versículos, pero es poderosa. Y en ella, él se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No dice apóstol, no presume de su título, dice siervo. Ese es el corazón de un hombre que entendió que la grandeza en el reino de Dios no está en los títulos, sino en la entrega. En esa carta, Judas Tadeo advierte contra los falsos maestros. Advierte contra aquellos que tuercen la gracia de Dios en libertinaje, que niegan a Jesucristo, que causan divisiones, y al final, en los versículos 20 y 21, da una instrucción clara. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ves lo que está diciendo? Edifícate, ora. Consérvate en el amor de Dios. Espera con esperanza. Esa es la vida cristiana. No es pasiva, es activa, es una construcción diaria. Y luego, en los versículos 24 y 25, cierra con una de las bendiciones más hermosas de toda la Biblia. Y a aquel que es poderoso
para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lee eso despacio. Dios es poderoso para guardarte sin caída. No dice que tú eres poderoso, dice que Él es poderoso. No dice que nunca tropezarás, dice que Él puede guardarte. Y te presentará sin mancha, no porque fuiste perfecto, sino porque Él te limpió. Entonces, ¿qué tiene que ver la vida de Judas Tadeo con la tuya? Todo, porque tal vez hoy te sientes como Él, invisible, olvidado, confundido con alguien que no eres, cargando un nombre o una historia que no elegiste. Tal vez sientes que tu fe no importa porque nadie la ve. Tal vez estás cansado de luchar sin recibir aplausos. Tal vez piensas que Dios se olvidó de ti. Y la vida de Judas Tadeo te grita desde hace 2000 años, no te rindas, Dios te ve, tu nombre importa, tu fidelidad no es en vano. Porque mira, el mundo mide el éxito en números, en seguidores, en menciones, en reconocimiento. Pero Dios mide el éxito en obediencia, en amor, en perseverancia silenciosa. Judas Tadeo nunca tuvo un estadio lleno. Nunca tuvo un programa de televisión, nunca escribió un bestseller, pero caminó con Jesús, predicó su palabra, murió por su causa, y su nombre está en los cimientos del cielo. ¿Qué más necesitas? Hay algo profundo en la pregunta que Judas Tadeo hizo en aquella última cena. Él quería que Jesús se manifestara al mundo. Quería ver un milagro tan grande que todos cayeran de rodillas. Y Jesús le dijo, yo me manifiesto al que me ama. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que la presencia de Dios no es un espectáculo público, es una experiencia personal. No es algo que se proyecta en una pantalla gigante, es algo que se vive en el cuarto oscuro, en la madrugada, en el momento en que dices, Señor, aquí estoy, aunque nadie más me vea, tú me ves. Y eso me basta. Y ahí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Queremos que nuestra fe sea vista, aplaudida, reconocida. Queremos que Dios haga algo tan evidente que todos nos admiren. Pero Dios no está buscando admiradores, está buscando adoradores, no está buscando fanáticos, está buscando hijos que lo amen en secreto, que guarden su palabra cuando nadie mira, que confíen cuando todo se ve oscuro. Piensa en esto. Judas Tadeo vivió los mismos 3 años que Pedro, escuchó las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros, pero Pedro es famoso. Pedro tiene 2 epístolas con su nombre. Pedro es mencionado cientos de veces. Judas Tadeo apenas aparece. ¿Fue menos importante? No. Fue igualmente amado, igualmente elegido, igualmente usado. La diferencia es que su historia no se escribió en los reflectores, sino en los rincones, y tal vez esa es tu historia también, y está bien, porque Dios no necesita que seas famoso, necesita que seas fiel. Déjame llevarte más profundo. En la cultura mexicana, en nuestra familia, en nuestra forma de ver el mundo, el nombre lo es todo. Cuando alguien mancha el apellido de la familia, todos cargan con eso. Cuando alguien hace algo grande, todos se enorgullecen. Judas Tadeo cargó con el peso de un nombre manchado, pero no dejó que eso definiera su identidad. Y tú tampoco debes hacerlo. Tal vez vienes de una familia rota. Tal vez llevas el apellido de un padre que te abandonó, de un abuelo que fue violento, de una historia que preferirías olvidar. Pero escucha esto. En Cristo, tú tienes un nuevo nombre. En Cristo, tú eres hijo del Altísimo. En Cristo tu identidad no la define tu pasado, la define tu futuro. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice poca, no dice a veces, dice ninguna.
No importa qué nombre llevas, no importa qué errores cometiste, no importa qué dijeron de ti. Si estás en Cristo, eres libre. Si estás en Cristo, eres limpio. Si estás en Cristo, eres amado, y eso no es negociable. Ahora bien, hablemos de algo práctico, porque la vida de Judas Tadeo no solo es inspiradora, es instructiva. Él nos enseña cómo vivir la fe en medio de la adversidad, cómo mantenernos firmes cuando todo parece estar en nuestra contra. Y eso no es fácil, yo sé que no lo es. Tú lo sabes también, porque la vida real no es un sermón bonito. La vida real es la renta que no alcanza, el jefe que te humilla, el matrimonio que se está cayendo a pedazos, la enfermedad que no se va, la soledad que te come por dentro. Y en medio de eso, mantener la fe es una batalla. Pero aquí está la clave. Judas Tadeo no mantuvo la fe por sus propias fuerzas. La mantuvo porque se aferró a la palabra de Jesús. En su carta, él dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Edificar. Esa palabra significa construir, levantar, formar. No es automático, no es mágico, es intencional, es diario, es tomar la palabra de Dios y ponerla en tu mente, en tu corazón, en tu boca, es reemplazar los pensamientos de miedo con pensamientos de fe, es reemplazar las palabras de duda con palabras de verdad. Y eso nos lleva a una enseñanza central del Evangelio que muchos ignoran. Tu mente es el campo de batalla. No es tu cuenta bancaria, no es tu salud, no es tu relación, es tu mente, porque todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que sientes, comienza con un pensamiento. Y si tus pensamientos están dominados por el miedo, la duda, la amargura, el resentimiento, entonces tu vida estará dominada por lo mismo. Pero si tus pensamientos están anclados en la verdad de Dios, entonces tu vida reflejará esa verdad. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento, no algunos, no los más fuertes, todos. Eso significa que tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús para tomar un pensamiento que te está destruyendo y decir, no, tú no gobiernas aquí, yo te llevo cautivo, yo te someto a la verdad de Cristo. Déjame darte un ejemplo. Llega un pensamiento, no vales nada, eres un fracaso, nunca vas a cambiar. Ese pensamiento toca la puerta de tu mente como un vendedor no invitado. Y tú tienes dos opciones. Opción 1, abrir la puerta, dejarlo entrar, sentarte con él, ofrecerle café, escuchar su discurso y creerle. Opción 2, reconocer que está ahí, pero no abrirle. Y en su lugar, abrir la palabra de Dios y decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Yo tengo un futuro y una esperanza. Yo soy amado con amor eterno. ¿Ves la diferencia? No es negar que el pensamiento vino, es negarse a aceptarlo como verdad. Y eso no es fácil, porque los pensamientos negativos vienen con fuerza. Vienen con evidencia, vienen con recuerdos, con fracasos pasados, con palabras que te dijeron, con situaciones que viviste. Pero la verdad de Dios es más grande que tu experiencia. La palabra de Dios es más fuerte que tu pasado. Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no es solo información, es poder, es semilla.
Y si la plantas en tu corazón, dará fruto. Ahora bien, volvamos a Judas Tadeo. Él vivió en un mundo donde ser cristiano era peligroso. No había iglesias en cada esquina. No había libertad religiosa. No había protección legal. Si predicabas a Cristo, podías morir. Y aún así, él salió. ¿Por qué? Porque la fe que tenía no era solo una creencia, era una convicción, era algo tan real, tan profundo, que valía más que su vida. Y esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy. ¿Nuestra fe es solo una creencia o es una convicción? ¿Es algo que decimos o algo por lo que estamos dispuestos a vivir? Porque mira, es fácil decir yo creo en Dios cuando todo está bien. Es fácil cantar alabanzas cuando tienes salud, dinero y paz. Pero la verdadera fe se revela en la crisis. La verdadera fe se revela cuando pierdes el trabajo y aún así dices, Dios proveerá. La verdadera fe se revela cuando el diagnóstico es malo y aún así dices, Dios es bueno. La verdadera fe se revela cuando te traicionan y aún así dices, yo perdono. Esa es la fe de Judas Tadeo, esa es la fe que el mundo no puede entender, esa es la fe que el infierno no puede detener. Y aquí es donde quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Qué está bloqueando tu fe? ¿Qué está impidiendo que creas de verdad, que confíes de verdad, que obedezcas de verdad? Porque la mayoría de nosotros no somos ateos, la mayoría de nosotros creemos en Dios. Pero hay algo entre nosotros y Él. Hay una pared invisible, hay un obstáculo. Y ese obstáculo no es externo, es interno, está en tu mente, está en tu corazón. Y si no lo identificas, si no lo enfrentas, va a sabotear tu fe hasta el día que mueras. Déjame darte 5 obstáculos comunes que bloquean la fe. El primero es el miedo al futuro, el miedo al fracaso, el miedo a ser herido otra vez, el miedo a perder lo poco que tienes. Y el miedo es un mentiroso poderoso. Te dice, si das ese paso de fe, vas a caer. Si confías en Dios, te va a decepcionar. Si perdonas, te van a lastimar otra vez. Y tú le crees, porque el miedo habla con la voz de la experiencia. Pero escucha lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es más grande que tu miedo, pero tienes que elegir creerlo. Tienes que elegir soltarlo. El segundo obstáculo es la culpa por lo que hiciste, la culpa por lo que no hiciste, la culpa que te susurra. Dios no puede usarte, estás demasiado sucio, estás demasiado roto, y esa culpa no viene de Dios, viene del enemigo, porque Romanos capítulo 8 versículo 1 ya te lo dijo, ninguna condenación. Jesús no murió en la cruz para que tú sigas cargando tu pecado, murió para quitártelo, y si tú sigues cargándolo no es porque Él no lo perdonó, es porque tú no lo has soltado, y eso no es humildad, es orgullo, es decir, mi culpa es más grande que su sangre. Y no lo es, nunca lo será. El tercer obstáculo es la duda que pregunta, ¿de verdad Dios me escucha? ¿De verdad le importo? ¿De verdad su palabra es cierta? Y la duda no es pecado en sí misma. Judas Tadeo tuvo dudas, por eso preguntó, pero la duda se vuelve destructiva cuando la alimentas, cuando la dejas crecer, cuando decides no buscar respuestas, porque Dios no te rechaza por tener dudas, te invita a traérselas. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sin reproche. Dios no te va a regañar por preguntar, pero tienes que preguntar con fe, esperando respuesta. El cuarto obstáculo es el resentimiento. El resentimiento hacia alguien que te hirió, hacia alguien que te traicionó, hacia alguien que te abandonó. Y ese resentimiento es como un ancla. Te mantiene atado al pasado
te mantiene hundido en el dolor, y mientras lo cargues no puedes avanzar. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso no es negociable. El perdón no es opcional. No es solo para la otra persona, es para ti, es para liberarte. El quinto obstáculo es la ansiedad, el afán, la preocupación constante por el mañana. Y este es el más común, porque vivimos en un mundo de presión, de deudas, de incertidumbre. Pero Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día tiene suficiente con su propia dificultad. No necesitas cargar con el peso de mañana. No necesitas resolver hoy lo que Dios va a resolver mañana. Confía, suelta, descansa. Ahora bien, identificar los obstáculos es solo el primer paso. El segundo es reemplazarlos. Porque no basta con decir, no voy a tener miedo. Tienes que llenar ese espacio con algo, y ese algo es la verdad de Dios. Es la palabra, es la promesa, es la confesión de fe. Déjame darte ejemplos prácticos. Cuando el miedo llegue, di en voz alta: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Cuando la culpa llegue, di: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Cuando la duda llegue, di: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Ves cómo funciona? No estás peleando con tus propias fuerzas. Estás usando la palabra de Dios como espada. Estás tomando cautivo el pensamiento. Estás edificando tu fe. Y eso no es algo que haces una vez. Es algo que haces todos los días, cada mañana, cada noche. Cada vez que un pensamiento tóxico intenta entrar, lo rechazas, lo reemplazas, y poco a poco tu mente se renueva. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformación. No es instantánea, es progresiva, pero es real. Y aquí quiero que entiendas algo. Judas Tadeo no era perfecto. Ninguno de los apóstoles lo era. Pedro negó a Jesús 3 veces. Tomás dudó de la resurrección. Santiago y Juan querían fuego del cielo sobre sus enemigos. Todos fallaron. Todos tuvieron momentos de debilidad, pero la diferencia entre ellos y Judas Iscariote no fue que no pecaron. La diferencia fue que no se rindieron. Se arrepintieron, se levantaron, siguieron adelante, y eso es lo que Dios espera de ti. No espera perfección, espera perseverancia. No espera que nunca caigas, espera que siempre te levantes, porque la fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de confiar a pesar de ellas. La fe no es la ausencia de miedo, es el valor de obedecer a pesar de él. La fe no es un sentimiento, es una elección, y esa elección se hace todos los días, a veces varias veces al día, cada vez que dices: Señor, yo elijo creer, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda. Yo elijo confiar en ti. Ese es el acto de fe más poderoso que existe. Déjame llevarte a una imagen. Imagina que estás en medio de una tormenta. Las olas son altas. El viento es fuerte. Tu barca se está llenando de agua. Y en medio de eso ves una figura caminando sobre el agua. Es Jesús. Y te dice: ven. Esa es la historia de Pedro en Mateo capítulo 14.
Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua, pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzó a hundirse, y gritó, «Señor, sálvame». Y Jesús inmediatamente extendió la mano y lo sostuvo, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa historia es tu historia, esa historia es mi historia, porque todos hemos salido de la barca con fe. Y todos hemos mirado las olas y empezado a hundirnos. Pero la clave no es que Pedro se hundió, la clave es que gritó, la clave es que Jesús lo sostuvo. Porque Dios no te rechaza por dudar, te sostiene cuando clamas, no te abandona por fallar, te levanta cuando te arrepientes. Y eso es gracia, eso es amor, eso es lo que Judas Tadeo experimentó, eso es lo que tú puedes experimentar ahora mismo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo aplicas la vida de Judas Tadeo a tu situación hoy? Primero, acepta que no necesitas ser famoso para ser fiel. No necesitas ser visto por el mundo para ser amado por Dios. Tu vida tiene valor no por cuántos te siguen, sino por a quién sigues. Segundo, suelta el peso de los nombres y las etiquetas que otros te han puesto. En Cristo, tú eres nueva criatura. Lo viejo pasó. Tercero, toma cautivo cada pensamiento, no dejes que el miedo, la culpa, la duda, el resentimiento o la ansiedad gobiernen tu mente. Cuarto, edifica tu fe diariamente con la palabra. Lee, ora, medita, declara. Quinto, no te rindas, aunque tropieces, aunque falles, aunque dudes, levántate, grita, clama. Jesús está ahí. Y sexto, entiende que Dios se manifiesta al que lo ama. No al que hace más ruido, no al que tiene más seguidores, al que guarda su palabra, al que obedece en secreto, al que confía cuando nadie mira. Ese eres tú. Si esta noche estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Dios te está hablando. Te está recordando que tu nombre importa, que tu fe no es en vano, que tu lucha no es invisible para Él. Y déjame decirte algo más. Judas Tadeo fue llamado el santo de las causas difíciles, de las causas perdidas. No sé quién empezó esa tradición, pero hay algo hermoso en ella. Porque si tu situación parece imposible, si tu caso parece perdido, si sientes que ya no hay esperanza, entonces Judas Tadeo te está diciendo desde el cielo, yo estuve ahí, yo cargué un nombre que nadie quería, yo fui olvidado por la historia. Pero no fui olvidado por Dios, y tú tampoco lo eres. No necesitas un santo que interceda por ti más de lo que ya lo hace Jesús, pero puedes aprender de la fe de Judas Tadeo. Puedes imitar su perseverancia, puedes caminar como él caminó, porque al final, esta no es solo la historia de un apóstol olvidado, es la historia de todos los que han sido subestimados, ignorados, confundidos con alguien más. Es la historia de todos los que luchan en silencio, de todos los que oran en la madrugada, de todos los que siguen creyendo, aunque nadie aplauda. Y esa historia no termina en derrota, termina en victoria, termina en gloria, termina con tu nombre escrito en los cimientos del cielo. Entonces esta noche, en este momento, quiero que tomes una decisión, no mañana. No cuando te sientas listo, ahora. Decide que vas a renovar tu mente, decide que vas a soltar el peso, decide que vas a creer, decide que vas a obedecer. Y di en voz alta, aunque estés solo, yo elijo renovar mi mente, yo elijo la fe, yo elijo confiar en Dios. Di eso, no lo pienses solo, dilo, porque hay poder en tu boca, hay autoridad en tu confesión. Y cuando tú declaras la verdad, el cielo responde, y si sientes que esto te tocó el corazón, si sientes que Dios te está hablando, comparte este mensaje con alguien que lo necesita, con alguien que está luchando, con alguien que se siente invisible, porque tu testimonio puede ser el empujón que alguien más necesita para levantarse. Y si quieres, déjame un comentario con esa frase, yo elijo renovar mi mente. O yo elijo la fe. No es magia, no es un ritual, es un acto de compromiso,
Es una declaración pública de que tú decidiste creer. Porque Judas Tadeo no se quedó en el olvido. Su historia sigue viva, su fe sigue inspirando, y tú también dejarás una huella. Tal vez no en los libros de historia, tal vez no en las redes sociales, pero en el corazón de alguien, en la vida de alguien, en el reino de Dios. Y eso es lo que realmente importa. Así que levanta tu cabeza, sacude el polvo, toma tu cruz y camina. Camina como Judas Tadeo caminó, con fe, con valentía, con la certeza de que Dios no te ha olvidado. Tu nombre está escrito, tu historia está siendo contada, y el final ya está decidido, victoria en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que nunca olvides que eres amado, elegido y llamado, no por lo que haces, por quién eres en Él. Adelante, Dios está contigo.